Vamos a iniciar este ciclo de conversatorios que tenemos virtuales en relación con las oportunidades para la enseñanza remota. La Universidad Autónoma Metropolitana agradece mucho su presencia el día de hoy, que esperemos tener una jornada de trabajo que sea lo más fructífera posible para aprovechar las oportunidades que tenemos en esta contingencia sanitaria, esta emergencia. Básicamente, mi nombre es José Antonio de los Reyes Heredia. Soy profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, en particular de la División de Ciencias Básicas de Ingeniería, y actualmente soy el secretario general de la universidad. Tengo el honor de fungir como moderador de este conversatorio, por lo que reitero la más cordial bienvenida a todas y a todos ustedes. Hoy lunes 24 de agosto iniciamos con la primera mesa del ciclo de conversatorios virtuales, oportunidades para la enseñanza remota. Esta serie de conversatorios tiene el objetivo de conocer las experiencias y áreas de oportunidad que los coordinadores de las licenciaturas y del posgrado o de los posgrados han detectado para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje remotos. Como ustedes saben, la Universidad Autónoma Metropolitana tiene el PER, que es el Programa Emergente de Enseñanza Remota, que iniciamos a partir del trimestre de invierno, y esto nos ha dado oportunidad de probar muchos de los temas que tienen que ver con la enseñanza remota en las y los cursos, las UEA que tenemos en toda la universidad. En esta ocasión comentaremos las experiencias y áreas de oportunidad identificadas dentro del área de las ciencias básicas y la ingeniería, también las ciencias naturales que están involucradas en las divisiones 4 de las unidades académicas de la universidad. En este tema tenemos como invitados a 4 colegas, coordinadoras o coordinadores de licenciatura, que son la doctora Maribel Velasco Pérez, de la Unidad Azcapotzalco, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. En su momento la presentaré con sus datos curriculares. La doctora Maribel Hernández Guerrero, de la Unidad Coajimalpa, División de Ciencias Naturales e Ingeniería. El doctor Alberto Rojas Hernández, de la Unidad Iztapalapa, Ciencias Básicas e Ingeniería. Y la doctora Karen Samara Miranda Campos, de la Unidad Lerma, División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Les agradecemos a todos ellos el haber aceptado su participación en este evento, y me voy a permitir explicar un poco cuál es la mecánica de estas reuniones para que todo el auditorio lo sepa y que podamos abordar los temas que se plantean en esta reunión. Tendremos 3 rondas de discusión que iniciarán a partir de una pregunta que yo realizaré. En cada una de estas rondas, ustedes tendrán hasta 5 minutos para darnos sus comentarios al respecto. Una vez concluidas estas rondas que tendremos, pasaremos a la etapa de conclusiones, en la cual cada uno de ustedes tendrá hasta 3 minutos para ofrecernos sus consideraciones finales de los temas comentados. Cabe mencionar que, a efecto de respetar los tiempos mencionados, cuando falte 1 minuto para concluir sus intervenciones, aparecerá en pantalla una cuenta regresiva para que la tengan y que sea una orientación para el uso del tiempo. Entonces, dicho lo anterior, vamos a comenzar con la primera pregunta, y que tiene que ver con qué experiencias han tenido y cuáles áreas de oportunidad han detectado en cuanto a los modelos de asesorías que se brindan a los alumnos dentro de este programa emergente de enseñanza remota. Primeramente daría la palabra a la doctora Maribel Velasco Pérez, de la Unidad Azcapotzalco. Ella está adscrita al área de tecnologías sustentables del Departamento de Energía, es profesor asociado es responsable de proyectos de investigación que tienen que ver con el acondicionamiento de aguas residuales para reuso en recargas de acuíferos, gestión integral de residuos sólidos y otros temas que tienen que ver con la sustentabilidad para residuos plásticos también. Es coordinadora de la licenciatura en Ingeniería Ambiental desde 2015, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es doctora en Ciencias Ambientales por la Universidad de East Anglia de Inglaterra y maestría en la misma institución, licenciada de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
ha dirigido tesis de maestría y proyectos terminales en la Unidad Azcapotzalco y ha publicado varios trabajos de investigación en revistas indizadas y ha sido participante de congresos a nivel nacional e internacional. Demos pues la bienvenida a la intervención de la doctora Maribel Velasco Pérez. Por favor, doctora. Hola, buenos días. Voy a compartir mi No la pantalla. escuchamos. Voy a platicar primero sobre los modelos de asesorías, ¿no? Tenemos que recordar que las asesorías son un recurso pedagógico que como profesores tenemos, que nos ayuda a que nuestros alumnos y alumnas logren un aprendizaje significativo y que a largo plazo también pretenden alcanzar que el alumno y la alumna aprendan a aprender. Entonces yo considero que uno de los puntos más importantes, ya sea en cursos presenciales o no presenciales, como la modalidad del PER, es informar a los alumnos y a las alumnas cuáles son las formas en que se va a llevar a cabo la asesoría, es decir, va a ser en estos días, estos horarios, y en este caso, en la modalidad del PER, también cuáles son esos medios de asesoría. Es decir, si va a ser correo electrónico, a través de alguna plataforma como Zoom, como Google Meet, etcétera. Además de que nos sirve a fomentar este vínculo que existe entre los profesores y profesoras y alumnos y alumnas, también nos ayuda a fomentar los vínculos entre los propios estudiantes. Entonces, creo que algo que es importante fomentar entre los estudiantes es que entre ellos formen grupos de estudio y que si alguno de ellos tiene una duda, entre ellos mismos pueden darse una especie de asesoría, ¿no? Dicen que cuando uno comprende algo perfectamente bien, ¿no? Es cuando es capaz de explicarlo a otras personas. Claro que esto no debe de sustituir la interacción que existe con el profesor o profesora, ¿no? Recordar que el profesor, profesora es la guía en el curso y que algunas veces hay algunos errores que son comunes con muchos alumnos y alumnas, y si solamente se preguntan entre ellos, es común que el error se vaya reproduciendo, ¿no? También creo que debemos de tener flexibilidad, ¿no? Y que la flexibilidad debe de ir de ambos lados, del profesor hacia los alumnos y alumnas, y de las alumnas y alumnas hacia sus profesores y profesoras. ¿A qué me refiero con flexibilidad? Creo que debemos de proporcionarles a los alumnos más de una forma de estar en contacto con nosotros, ¿no? No limitar, no decir solamente voy a contestar dudas por correo electrónico o solamente voy a contestar dudas a través de Google Meet o de Zoom, etcétera. Hay que ofrecer varias posibilidades, también pues dependiendo de los recursos y de las habilidades tecnológicas que tengamos como profesores. Y como alumnas y alumnas, estar conscientes que nuestros profesores y profesoras atienden a varios grupos a la vez y que además tienen otras actividades que realizar. Entonces, si escribimos un correo electrónico, debemos ser pacientes y esperar a que nos respondan, ¿no? Porque algunas veces enviamos un correo electrónico y esperamos que la respuesta sea inmediata. Pero en este tipo de modalidades no toda la comunicación tiene que ser síncrona, ¿no? Hay veces que la comunicación asíncrona también funciona muy bien. Otro punto que me parece muy importante es fomentar un ambiente de respeto entre todos los integrantes que participan en la formación académica. Todos los espacios que utilizamos para la docencia y también para la investigación, ¿no? Antes eran las aulas, los salones de clases, los cubículos, los espacios de la universidad, pero ahora son básicamente aulas virtuales, videoconferencias, foros, etcétera. Entonces, todos estos espacios son una extensión de la universidad. Y como docentes tenemos la función también de regular que en estos espacios las interacciones que se dan sean de respeto y de cordialidad. Algunas veces como profesores tendemos a olvidar que para algunos alumnos es muy difícil tomar la palabra y expresar sus dudas. Y si nosotros promovemos un ambiente de respeto
Y además, cuando los alumnos preguntan una duda, no decimos, eso ya lo deberías de saber, ¿no? O cómo es posible que no sepas esto a estas alturas del curso. Lo que estamos fomentando es que no participen los alumnos, ¿no? Porque les da temor tomar la palabra por miedo a que el profesor o profesora haga algún comentario de este estilo. Entonces, podemos fomentar la cordialidad de nuestros cursos y también es para que los alumnos se sientan libres de expresar sus dudas, ya sea en los grupos o de forma individual con los profesores a través del correo electrónico o en alguna videoconferencia. Y con esto terminaría mi participación por ahora. Muy bien, muchas gracias, doctora. Vamos a darle ahora la doctora Maribel Hernández Guerrero. Ella es profesora en la División de Ciencias Naturales e Ingeniería de la Unidad Coajimalpa de nuestra universidad. La doctora Maribel Hernández Guerrero es egresada de la licenciatura de Ingeniería Química en el Instituto Tecnológico de Pachuca y hizo el doctorado en la Universidad of New South Wales en Australia. También hizo un postdoctorado en la misma institución en el Center for Advanced Macromolecular Design de Carl Zeiss Vision. Ella trabaja en la extracción y caracterización de celulosa y lignina en temas que tienen que ver con el diseño molecular de materiales a partir del uso de biomasa lignocelulósica para diferentes aplicaciones de alto valor agregado. Trabaja también los temas de membranas y demás. Es docente en la coordinación, es coordinadora de la licenciatura de Ingeniería Biológica. Al igual que nuestra exponente anterior, tiene una participación amplia en docencia, en la de cursos que tienen que ver con las UEAs que imparte en su licenciatura. Entonces, le daría, por favor, la palabra a la doctora Maribel Hernández Guerrero. Bienvenida. Muchas gracias, doctor José Antonio de los Reyes. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Y bueno, a exponer un poquito de las experiencias y los retos que hemos enfrentado ahora con este tema de las asesorías durante pues el trimestre pasado, que fue el primero que experimentamos de manera remota, ¿no? Entonces, si pudiera compartir mi pantalla. Bueno, pues respondiendo un poco a la pregunta de las asesorías en cuanto a la experiencia en la licenciatura en Ingeniería Biológica en específico, se han llevado a cabo tanto asesorías grupales, ya mi tocaya, la doctora Maribel, por ahí pues expuso la importancia de las asesorías, que pues es otro medio muy bueno para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, hemos llevado a cabo asesorías de manera grupal, esto a través de algunos recursos interesantes que pues antes no utilizábamos, como incluso el WhatsApp, en donde se crea un grupo con los alumnos de todo el grupo, y entonces pues si uno tiene una duda, pues puede hacer que sea la duda del grupo, entonces es un poquito más eficiente, ¿no? Entonces la asesoría grupal, la asesoría por equipo, en el caso de algunos profesores que trabajaron con proyectos, ¿no? Entonces se les da una asesoría por equipo para verificar dudas acerca del desarrollo de su proyecto a través de Zoom o de otros medios, y pues la asesoría individual ya cuando es algo un poquito más específico, ¿no? Hubo también otro tipo de asesorías, y esto es algo que mencionaba la doctora Maribel anteriormente, en cuanto pues el aprender a aprender del alumno y el aprendizaje colaborativo, ¿no? Siempre y cuando se tenga esta guía del profesor, como nos comentaba Mari, porque pues el hecho de poder hacer foros en las plataformas que nosotros tenemos disponibles, como es el caso de la plataforma Ubicua, en donde los profesores no solo suben materiales o como lecturas o videos, sino también pueden organizar foros. Puede ser un esquema, digamos, híbrido, porque en ese tipo de foros los alumnos comentan entre ellos mismos y pueden ayudarse a resolver algunas dudas, ¿no? Siempre y cuando esté la guía del profesor, siempre y cuando el profesor esté involucrado en la asesoría para fungir como una guía y verificar que en efecto pues las dudas se vayan resolviendo, ¿no? Entonces, pues
todas estas tienen una base en el constructivismo, pues nuestro modelo en la UAM Coajimalpa se basa en ello, porque busca que el alumno pues sea el centro del proceso enseñanza-aprendizaje, ¿no? Mientras que el profesor pues es solo una guía, ¿no? ¿Qué recursos se han utilizado? Pues se han utilizado el Zoom para las asesorías sincrónicas, el WhatsApp a través de mensajes, ya sea individuales, cuando el profesor así lo permite que un alumno le mande un mensaje a su celular. Se reciben mensajes individuales o mensajes grupales, en donde se crea un grupo de WhatsApp con todos los alumnos de la OEA, o incluso por videollamada, cuando es el caso, por ejemplo, de los proyectos terminales, pues se puede hacer fácilmente una videollamada por WhatsApp sin necesidad de organizar un Zoom para poder asesorar al alumno en el desarrollo de su proyecto. El Messenger de Facebook es algo interesante porque pues ahora nuestros jóvenes están muy conectados con lo que son las redes sociales y utilizan este tipo de recursos. Grupos de Facebook también, grupos de Facebook específicos, no sé qué pasó por ahí. Bueno, grupos de Facebook específicos. Y en cuanto a las oportunidades que podríamos nosotros mencionar que serían importantes, pues sería incentivar la participación de los alumnos. Los esquemas como foros o grupos de Facebook pueden funcionar muy bien, ya que pues son esquemas un poquito más informales que los alumnos están acostumbrados. Y pues antes las asesorías eran, digamos, incluso de pasillo, que eso le permitía mucho a los alumnos, pues tener la confianza con el profesor, ¿no? Entonces, esta flexibilidad de la que hablaba Mari, pues nos podría ayudar a que el alumno se acerque a las... Entonces, con eso terminaría mi participación por este momento. Muchas gracias, doctora Maribel Hernández, por su aportación. Le damos ahora el uso del doctor Alberto Rojas Hernández, quien es coordinador de la licenciatura en Química de Ciencias Básicas e Ingeniería, la Unidad de Iztapalapa. El doctor Alberto Rojas es químico, egresado de la FES Cuautitlán, de la misma institución, y doctor en Ciencias por la UAM. Ha hecho también una estancia postdoctoral en la Universidad de Masaryk, en la República Checa. Es especialista en temas de química ambiental, pero también en docencia. Es un académico muy reconocido. También ha sido Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río 2011 de la Sociedad Química de México en docencia. Tiene muchos trabajos de investigación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha impartido cursos de laboratorio y de teoría en química analítica, de la cual es un especialista destacado, y ha participado en el tema de docencia también en revisión de planes y programas de estudio, así como evaluación de la educación en organismos acreditadores externos. Le damos la bienvenida al doctor Alberto Rojas para que nos haga sus planteamientos. Gracias. Muy bien, gracias por la presentación, doctor José Antonio de los Reyes. Gracias por permitirme tomar este foro. Y bueno, las doctoras Maribel que me precedieron, las dos, pues han estado hablando de muchos de los esquemas que todos estamos utilizando actualmente en la enseñanza remota. Y bueno, les voy a compartir mi pantalla, nada más para centrar algunas ideas que quiero establecer a cosas que han dicho las doctoras que me precedieron. Y bueno, nosotros en este momento de las asesorías de ideas para aclarar dudas de los alumnos acerca de la materia o estudio del curso. Pero además también estamos hablando o deberíamos hablar de las tutorías. En la división de CBI de Iztapalapa, nosotros tenemos asignados estudiantes a los profesores para darles tutoría, o sea, aclarar dudas que puedan tener acerca no solo del objeto de estudio de una unidad de enseñanza-aprendizaje, sino de planes de estudios, procedimientos escolares, técnicas de estudio, y esto también es muy importante considerarlo en este momento, ¿no? Entonces podemos dar asesorías o podemos dar tutorías. Y bueno, los esquemas que estamos acostumbrados a manejar son los presenciales, ¿no? De acuerdo en horarios con los estudiantes para darles las asesorías cuando estamos en la unidad, ¿no?
muchos de los profesores de CBI de Iztapalapa hemos dado direcciones de correo electrónico para dar asesoría de manera asincrónica. Y bueno, esto, por ejemplo, ya lo estamos manejando ahora también. Tutoría presencial o que se parezca a la presencial, pues estableciendo una videollamada, sea por Zoom, sea por WhatsApp, sea por Meet, pero hemos tenido que diversificar todas estas opciones que le damos al estudiante para que nos contacte y podamos asesorarlo a distancia. Entonces son muchas más los canales que hemos abierto para que los estudiantes se acerquen a nosotros. Entonces, por ejemplo, la Rectoría General pues nos consiguió las licencias de Zoom, no solo para dar clases, también podemos aprovecharla para dar asesorías, tutorías. En la Rectoría de Iztapalapa también se adquirieron licencias de Google Suite, entonces a través de Meet podemos dar estas asesorías, o a través de Google Classroom también podemos ponernos de acuerdo con los estudiantes para asesorarlos precisamente. En el caso de Iztapalapa, además, hay una plataforma que es la que llamamos SIPI, Sistema Integral de Información y Planeación de la Unidad de Iztapalapa, que estaba muy generalizada ya usándose en CBS, que permite la comunicación entre profesores y alumnos, pero ahora también la estamos instrumentando en CBI. Y bueno, tenemos los servidores de Aula CBI y de Virtuami en Iztapalapa, que a través de la plataforma de Moodle podemos tener las aulas virtuales. Esas aulas virtuales permiten, entre otras cosas, pues justamente hablar de los foros, de tener estos foros. Y bueno, lo que yo he detectado es que algunos profesores sí nos hemos preocupado por todo esto para que nuestros estudiantes puedan tener acceso a nosotros, pero también hay una serie de profesores que no se prestan para eso, ¿no? Entonces sí necesitamos de alguna manera hacer alguna campaña para que todos los profesores estén dispuestos a recibir asesorías o tutorías, dar asesorías o tutorías a los estudiantes en las diferentes plataformas, no solamente a través del correo electrónico, sino a través de todas estas cosas que tanto la Rectoría General como las rectorías de unidad, las divisiones, han puesto al alcance de nosotros. Inclusive a veces duplicando recursos, pero más vale tener una opción grande de recursos para que un profesor, si se le dificulta usar Zoom, pues use Meet o use su WhatsApp inclusive, ¿no? Esto es muy importante en estos tiempos de pandemia y pues tener esa flexibilidad, como decía una de las doctoras, para recibir y dar asesorías a nuestros alumnos. Eso sería todo. Muchas gracias, doctor Rojas, por su participación. Y finalmente invitamos a que la doctora Ana Campos, quien es profesora asociada en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Lerma. Ella es doctora por la Universidad Lille I en Informática o Ciencias de la Computación. Obtuvo su maestría en la UAM en Ciencias y Tecnologías de la Información y una licenciatura análogo en la UNAM. Ella es especialista en temas de ciencias y tecnologías de la información con aplicaciones diversas, en particular el estudio de redes, el estudio de clústeres. Es también experta en docencia en la parte de investigación educativa y apropiación tecnológica, y al venir de la parte de informática y de ciencias de la computación, pues es la combinación importante para los temas de la docencia que se establecen en el PER. Le daríamos, por favor, la palabra a la doctora Karen Samara para que intervenga en este conversatorio. Adelante, doctora. Pues muchas gracias primero por la invitación y muchas gracias también por la amable presentación que tuve bien darme. Yo quisiera comenzar retomando una plática que dio justamente el doctor Eduardo Peñalosa en lo que ahora parece muy lejano, febrero de 2020, que no era tanto, era, digamos, la contingencia y el PER, en la primera jornada de innovación educativa en la UAM Lerma, justamente. Entonces, la plática se intitulaba Perspectivas del uso de innovaciones en la educación superior. Esto estamos hablando de antes del PER, que se implementara el PER. Entonces, de esta plática yo quiero traer dos cosas. La primera, que el doctor Peñalosa presentó un caso de éxito en cuanto a la parte de, no solo de asesoría, sino también de tutorías,
que es el Sistema de Educación Abierta y a Distancia en una de las FES de la UNAM. Ahorita no recuerdo exactamente qué FES, pero era en la FES. Y entonces él presentó una serie de estrategias que tenían en la FES justamente para que los alumnos pudieran tomar sus clases, evidentemente, en una modalidad abierta, y además que no tenían que estar presentándose físicamente a las instalaciones, salvo algunos días para justamente las asesorías y las tutorías. En ese sentido, tienen ahí una serie de estrategias, tales como las que proponía o las que mencionaba la doctora Maribel Velasco, en las cuales se dieran asesorías no solo de parte de los profesores a los alumnos, sino de alumnos a alumnos. De hecho, tienen un programa también que es que le llaman hermano mayor. Es decir, de alguna manera un alumno que va en los últimos trimestres adopta, entre comillas, a otro alumno de los primeros trimestres y lo va acompañando, tanto una forma de tutoría, donde no solo le ayuda en temas académicos, a lo mejor también en temas administrativos, como inscribirse, qué optativas llevar, cuáles son sus opiniones acerca de la currícula, cómo la pasó, incluso hasta de los profesores. Y la segunda cosa importante o que quiero traer de esta plática es que él comentaba que no todo mundo estaba hecho para la educación virtual, tanto profesores como alumnos. ¿Por qué? Porque necesitamos una serie de habilidades que no necesariamente tenemos de un principio o que no sabemos que debemos adquirir. Por ejemplo, algo muy sencillo, la administración del tiempo para los alumnos. ¿Cómo voy a administrar mi tiempo para tal o cual UEA? O sea, ahorita digo, bueno, pues sí, es fácil, me llevo 5 UEAs en este trimestre virtual, de educación virtual, pero resulta que hay que saber manejar el tiempo, que no es lo mismo cuando estás en una clase presencial, porque tú sabes que en la clase presencial tú le dedicas 1 hora y media, 2 horas, 3 horas a la clase y después de eso puedes hacer otras actividades. Aquí no. Aquí depende mucho de cómo administres o qué tanto tiempo le vas a dedicar a cada materia. Lo mismo pasa para los profesores. O sea, nosotros podemos preparar un curso y sabemos que a tal hora tiene que estar listo porque nos vamos a ir a dar la clase presencial. Y cuando tenemos 2 o 3 cursos igual, necesitamos administrar nuestro tiempo acerca de cuánto le vamos a dedicar a cada uno de los cursos, porque finalmente tenemos también, además de los cursos, pues otras actividades. Entonces, la contingencia lo que nos trae justamente es esta parte de diversificar las modalidades de tutoría y que tienen que ir de la mano con las actividades de asesoría, pero también debemos poner justamente unos límites y lineamientos de cómo vamos a utilizarlos y hacia dónde queremos llegar justamente con este tipo de asesorías. Si las vamos a hacer muy abiertas, donde los alumnos nos pueden encontrar las 24 horas del día, sin importar si estamos durmiendo o no, o si lo vamos a hacer cerrado. Yo creo que vamos a encontrar la respuesta en un punto medio. Y es justamente para eso, para lo que se necesitan este tipo de límites y lineamientos, como bien mencionaba. Muchas gracias. Muy bien, pues creo que ha sido muy interesante estos modelos que han usado, no nada más para la asesoría formal de los cursos, sino también para la labor de tutoría que tenemos en la Universidad Autónoma Metropolitana. Le agradezco a las y los ponentes por sus intervenciones y también reiterar la bienvenida, tomando en cuenta que tenemos ahorita 199 participantes, de los cuales un número importante no nada más es de la Universidad Autónoma Metropolitana, y creo que es muy importante compartir nuestra experiencia con instituciones hermanas y con el público en general, porque para la UAM ha sido un reto importante el iniciar un trimestre enteramente remoto, el trimestre de invierno que corrió de mayo a julio, y ahora en el mes de septiembre estamos, en el mes de agosto, el 31 de agosto justamente, iniciamos otro trimestre en esta modalidad, en la cual es muy importante retomar las experiencias de lo que ocurrió en el trimestre de invierno, y uno de los puntos que nos señaló el alumnado era la dificultad de establecer mecanismos de asesorías. Como profesores sabemos que a veces muchos alumnos se inhiben a la hora de realizar estas actividades. Representa un enorme reto favorecer las asesorías y que sea un hábito dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la modalidad remota.
Si están de acuerdo, entonces empezaríamos ahora una nueva ronda en la cual, en el mismo orden, vamos a escuchar cuáles son las herramientas que han implementado en sus divisiones. La UAM está organizada en divisiones académicas, tenemos 15, de las cuales comparten las especificidades, en este caso, de impartir materias de ciencias básicas, de ciencias naturales, de ingeniería, y que son las especialidades de los ponentes que tenemos justamente hoy. El tema segundo se refiere a esas herramientas y retomaríamos con la doctora Maribel Velasco, por favor. Gracias. Muchas gracias, doctor José Antonio de los Reyes. Les voy a compartir de nueva cuenta mi pantalla. En la participación anterior, la doctora María señalamientos muy importantes acerca de la asesoría que creo que es importante retomar, ¿no? Por ejemplo, nos hablaban un poco de la habilitación que tenemos como profesores, ¿no? Que en los cursos que son no presenciales no necesariamente son para todos los alumnos y alumnas, ni para todos los profesores y para todas las profesoras. Creo que esto es cierto, ¿no? Que hay alumnos que a mí me han dicho, honestamente, esta modalidad no es para mí. Estoy pensando en hacer una pausa en mis estudios porque ya lo intenté y simplemente es algo con lo que no puedo. Desafortunadamente ahorita como país y en general en el mundo estamos enfrentando una situación muy complicada que nos ha obligado a asumir este reto, ¿no? Continuar con la educación, con la responsabilidad que tenemos como universidad pública de brindarle educación a aquellos y aquellas que lo necesitan, ¿no? Sin embargo, creo que el reto de la educación a distancia va más allá de la habilitación que tengamos como profesores para utilizar los medios de la tecnología, ¿no? Que también necesitamos tener algún conocimiento pedagógico, ¿no? De cómo se deben de llevar a cabo las aulas y los cursos no presenciales. Y en este sentido creo que la universidad y la división de CBI, que es en donde yo estoy adscrita, ha hecho un buen trabajo, al igual que la unidad Azcapotzalco, porque sí han ofrecido cursos que nos capacitan, no solamente en términos de tecnología, pero también en contenido pedagógico, ¿no? También pues recordar que el trimestre pasado fue muy rápido, ¿no? Del momento en que se aprobó el PER a que tuvimos que comenzar con las clases, ya en su modalidad no presencial, pero aún así la unidad y la división hicieron un esfuerzo extraordinario e inclusive a lo largo del trimestre estuvieron brindando asesoría en temas que tienen que ver con la tecnología. Creo que las herramientas que se utilizan más comúnmente ya todos casi las hemos mencionado, ¿no? Yo resaltaría el uso en particular de la biblioteca digital, en la que se encuentran algunos libros, no todos los que están en la bibliografía que vienen los programas y planes de estudio, pero se pueden encontrar algunas otras alternativas, ¿no? Que los alumnos pueden entrar a la plataforma, algunas veces descargar el libro o algunas otras veces solamente consultarlo, pero está ese recurso. Las aulas virtuales, en particular en la unidad Azcapotzalco, pues está el Campus Virtual Azcapotzalco o Cambia, que ya desde hace muchos años estaba operando y muchos profesores y profesoras, colegas míos, tenían normalmente un aula virtual que acompañaba a sus cursos. Y ahora también tenemos esta herramienta de Google Classroom. Yo debo decir que soy fan de Cambia, ¿no? Creo que Google Classroom no le llega a Cambia, ¿no? Para mí es mucho mejor y permite más flexibilidad Cambia que Google Classroom. También tenemos el correo electrónico, las videoconferencias e inclusive las redes sociales, ¿no? Ya lo decía la doctora Maribel Hernández, ¿no? Para los alumnos es más fácil interactuar a través de una plataforma en Facebook que a través de un aula virtual, ¿no? Porque lo sienten un poco más familiar. Sin embargo, también tenemos otras herramientas. Y es muy importante que como docentes nos atrevamos a innovar, ¿no? Yo pensando en hacer videos para mis cursos a través de YouTube, ¿no?
pero siempre pensaba, no, es que me va a tomar mucho tiempo, no estoy capacitada, mi voz, ¿qué voy a decir? ¿Quién me va a ayudar a editarlos? Etcétera, ¿no? Pero vencer este temor que tenemos y lanzarnos no solamente a compartir videos de YouTube, sino a realizarlos. Y hay otras plataformas que también nos pueden ayudar, ¿no? Y muchas herramientas se encuentran de forma gratuita en la red, ¿no? Herramientas para hacer mapas mentales, ¿no? Como CMap Tools o GoConquer, herramientas para hacer preguntas de forma interactiva a los alumnos, ¿no? Como si fuera un concurso de televisión que hacen que los alumnos interactúen de forma menos pasiva en los cursos, ¿no? Entonces, mi conclusión de esta parte sería, atrevámonos a implementar herramientas tecnológicas que no habíamos utilizado antes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su información y sobre todo las ideas expresas. Doctora Maribel Hernández Guerrero, por favor. A utilizar todas estas herramientas, incluso si cuando regresemos al esquema presencial, pues creo que estaremos un poco más habilitados para utilizarlas, ¿no? Bueno, en la División de Ciencias Naturales e Ingeniería de la UAM Coajimalpa hemos utilizado los esquemas del modelo síncrono con clases de aproximadamente 1 hora, sesiones no tan largas, 1 hora por la semana, y materiales en otras plataformas como nuestra plataforma institucional ubicua o el Google Classroom, ¿no? También el modelo pues un poco más asincrónico, en donde el profesor sube un material que ha preparado y tiene sesiones cortas, ¿no? Sincrónicas, para poder verificar algunos temas con los alumnos, ¿no? Pero básicamente, pues, en el modelo asincrónico, pues es un poco más flexible en cuanto a los horarios de los alumnos. El alumno elige, ¿no? Cuando quiere ver su clase. Mucho se ha utilizado pues el aula invertida, ¿no? En este sentido que pues los alumnos tienen que estudiar bastante, ¿no? Por su cuenta y hacer como más tareas, ¿no? Por su cuenta, para llegar a la clase y ver únicamente dudas o guiarlos en el aprendizaje, ¿no? Hay un esquema muy interesante que se utilizó también, que es el modelo de rotación. Y este modelo de rotación, que se puede hacer ya sea individual, por equipo o grupal, tiene el objetivo de mantener un poco la atención de los alumnos. ¿A qué nos referimos con este modelo de rotación que se ha utilizado, ¿no? Y que es una herramienta para estas clases remotas? Pues a que se tiene una sesión, digamos, sincrónica con los alumnos, se ven unos temas, se dan instrucciones y después se cambia a otra estación, que sería en este caso, pues ve a tu casa y realiza tal experimento con cosas que tienes en casa, anota tus observaciones y después venimos nuevamente a otra estación, en este caso virtual, a discutir los resultados, hacer una conclusión, etcétera, ¿no? Entonces, este modelo de rotación pues permite tener al alumno un poco más involucrado en la clase. Se puede hacer individual, se puede hacer por equipo, se puede hacer grupal y se puede hacer incluso en Zoom a través de grupos en la misma sesión de Zoom, en donde los alumnos se van con su equipo a discutir ciertos temas, a trabajar ciertos temas, y el profesor incluso puede como pues visitar esos grupitos, ¿no? Para ver cómo van en las discusiones, para ver cómo están interactuando los alumnos, ¿no? Entonces, bueno, de entre los otros recursos que se han utilizado, pues ya muchos se han mencionado, lo que son los recursos para videoconferencias, YouTube, para los videos. Uno muy interesante, pues, es el Facebook Live, ya que a través de ese, pues los alumnos que solo cuentan con un teléfono celular y que tienen datos solamente en plan, pues tienen el acceso muy fácilmente, ¿no? ¿Qué se requiere también? Otra herramienta para esta docencia remota es una buena planeación, ¿no? Y instrucciones claras y retroalimentación.
Eso es bien importante tenerlo presente. ¿Cuáles serían los retos y áreas de oportunidad? Incentivar la participación de los alumnos en el esquema síncrono, ¿no? Porque muchos nos pasó seguramente que pues hacíamos la pregunta y no sabíamos si el alumno estaba ahí o no, ¿no? Entonces, ese sería uno de los retos. Otro, pues, es el trabajo en equipo, cómo incentivar el trabajo en equipo en este esquema. Verificar que los alumnos realmente están participando en el esquema asíncrono cuando se hacen actividades en equipo. Esto mediante una auto y coevaluación se podría solventar. Requerimos capacitarnos en el uso de recursos, y modelos de enseñanza remota. Eso es bastante importante y creo que pues aún cuando ya regresando al modelo presencial, pues será interesante el capacitarnos, tener interdisciplina con expertos diseñadores de contenidos para la docencia remota, ¿no? Porque no somos diseñadores como tal, entonces podemos apoyarnos de esas personas. Y pues para las clases de ingeniería, pues a veces se dificulta un poquito más, entonces pues, se podría buscar esquemas para poder dar las clases de ingeniería a través de sistemas en línea, ¿no? Y con eso concluiría mi participación. Muchas gracias, doctora. Doctor Alberto Rojas, por favor. Sí, bueno, en este caso yo les quiero compartir mi pantalla para hablar sobre las herramientas para la docencia remota, pero yo me quisiera centrar, ya que somos de divisiones de CBI y CNI, en la enseñanza experimental y platicarles un poco lo que pasó el trimestre pasado, lo que pensamos hacer este trimestre. Y el problema, como todos sabemos, es que nosotros en los laboratorios debemos enseñarle a nuestros estudiantes a manejar equipos, a trabajar con las manos, una serie de habilidades, desarrollar una serie de habilidades kinestésicas y también motrices. Y eso lo tenemos que hacer en el laboratorio y eso tiene que ser presencial. Es cierto que, por ejemplo, en la plataforma de Vidi hay videos que nos pueden servir para ilustrar a los estudiantes cómo funciona un laboratorio, cómo se hacen operaciones en un laboratorio, pero el desarrollo de las habilidades motrices y kinestésicas debe darse a nivel presencial. Entonces, yo aquí les estoy compartiendo en la pantalla un laboratorio virtual que pensamos hacer uso este trimestre de este laboratorio virtual, que es de Beyond Labs, que empezó en la Brigham Young University. Y bueno, vean ustedes que parece justamente un laboratorio. Tenemos aquí una bureta, un vaso de precipitados donde vamos a titular ácido sulfúrico con hidróxido de sodio. Y acá tengo pues un video que se hizo en el laboratorio. Entonces vean ustedes, empieza la grabación, espero que la puedan ver. Aquí se ve cómo el volumen va aumentando, ya va en 22 mililitros, va a virar de color la fenolftaleína que está aquí. Y vean ustedes cómo cambió de color efectivamente, nada más que la fenolftaleína es rosa, ¿no? Y bueno, aquí se ve anaranjada. Y bueno, el pH que se está midiendo aquí, pues también cambió bruscamente en esa región, que es la región del punto de equivalencia. Si vemos cómo funcionan las cosas a nivel laboratorio, pues normalmente tengo que aprender a abrir la llave con la mano izquierda, mientras estoy agitando el matraz Erlenmeyer con la mano derecha. Vean ustedes el cambio de color, bueno, no se dio muy bien acá en la simulación, pero bueno. Y luego si quiero leer el volumen que me gasté, pues tengo que leerlo en la bureta, no acá, ¿verdad? Que tengo como una cámara aparte. Entonces tengo que pues ir hacia el extremo de la bureta para hacer la lectura del volumen. Y además de que estoy manejando sustancias, algunas de ellas pueden ser peligrosas, tengo que usar guantes. O sea, no es algo que se pueda aprender de los videos o de las simulaciones. En nuestro caso, en la licenciatura en química, el trimestre de 2020 y el pasado, tuvimos que cerrar 25 grupos de la SUEA que en el plan de estudios requieren enseñanza experimental en el laboratorio. Sin embargo, este trimestre de 2020P vamos a ofrecer esos cursos de laboratorio.
tenemos que hacer grupos más pequeños para, si acaso, conservar la sana distancia y todo eso, pero no podemos retrasar más el avance de alumnos que están próximos a terminar sus estudios. Entonces, la planificación de sus cursos se está haciendo con un enfoque optimista, suponiendo que a mediados de octubre podremos tener algunas actividades de laboratorio, pero podría ocurrir que no, que sigamos en semáforo naranja o amarillo, y entonces teníamos que terminar y evaluar esos cursos a distancia. Algunos profesores del departamento estamos pensando, proponiendo que los alumnos puedan desarrollar las habilidades y destrezas que un químico requiere para desempeñarse adecuadamente en los laboratorios profesionales, ¿verdad? Diseñando actividades extracurriculares que se den en los intertrimestres y que permitan subsanar estas carencias en su formación que seguramente pues van a tener porque no están en el laboratorio, ¿no? Entonces, es una gran disyuntiva la que tuvimos que tomar. El trimestre pasado decidimos cerrar esos grupos, pero este trimestre pues tenemos que apoyarnos de los videos, de las simulaciones, aunque sabemos que no se van a poder desarrollar todas las habilidades y de todas maneras después tendremos que ofrecer una remediación para los estudiantes que hayan tomado los cursos experimentales en esta pandemia. Gracias, doctor José Antonio. Gracias, doctor Rojas. Tenemos a la doctora Karen Samara Miranda, de la Unidad Lerma. Por favor, doctora. Gracias. Primero quisiera comenzar reconociendo el gran esfuerzo que ha hecho en general para darnos herramientas de todo tipo, de darnos las licencias que hemos necesitado. Tenemos una cantidad increíble hoy en día de herramientas disponibles para todos los profesores en la universidad. Como lo bien mencionaba tanto la doctora Maribel Hernández como la doctora, que nosotros queramos, desde G Suite, que eso incluye Classroom, hasta Zoom para este tipo de ocasiones, para dar clases de forma síncrona, etcétera. Tenemos a nuestro alcance una cantidad increíble de herramientas, incluidas herramientas propias de cada una de las divisiones, como bien mencionaban. En el caso de Coajimalpa está Ubicua, en el caso de Iztapalapa tienen Moodle, en el caso particular de Lerma tenemos Shani, que antes era conocida como Sakai. Tenemos una cantidad enorme de herramientas y han hecho también un esfuerzo porque el profesorado aprende a usar esas herramientas. Tenemos una cantidad muy grande de cursos. En particular en Lerma tenemos la parte del campus virtual que ha organizado desde prácticamente cómo aprender la computadora hasta cómo armar un curso completo a distancia. Un esfuerzo muy similar ha tenido la unidad de Iztapalapa con los famosos webinars. Entonces, tenemos ahí todas las herramientas, tenemos la oportunidad de utilizarlas. Ahora, finalmente, como bien comentaba el doctor Alberto Rojas en su intervención anterior, hay algunos profesores que sí van a sacarle provecho a todo esto y hay otros profesores que no. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pues hasta donde el profesor decida cuáles herramientas son más cómodas para él, qué es lo cómodo o lo más fácil de utilizar o lo que les da mejores resultados. Y es al final hacia dónde vamos. Cada profesor va a encontrar las herramientas que más le acomoden, que más le gusten, que efectivamente tenga los mejores resultados con los alumnos, etcétera. Y es aquí donde quiero traer a colación justamente que no hay que perder de vista, a pesar de todas las herramientas que podamos tener, la calidad en la educación. Esa calidad que siempre ha distinguido a la UAM es algo que a pesar o en contra de las herramientas que podamos tener, hay que mantenerla. Eso siempre hay que tener presente. Y justamente, como bien comentaba la doctora María Hernández, pues para eso debemos tener una buena planeación, que eso es independiente de cualquier herramienta que tengamos, y tratar de escuchar también cómo van aprendiendo nuestros alumnos. Eso también me parece importante. Algunas veces han llegado los alumnos a decirme, bueno, pues es que efectivamente tengo profesores que
nos suben el material en PDFs, lo cual no gasta mucho en consumo de datos, por ejemplo, o no necesita muchos datos para poder descargarlo y verlo. Sin embargo, nos dicen, bueno, pero me hace falta la otra parte donde veo cómo el profesor explica ese material, porque al final de cuentas me da otra perspectiva de lo que estoy leyendo. Entonces, sí, es cierto que tenemos muchas herramientas, pero también es cierto que tenemos que buscar una manera de que esas herramientas sean pertinentes para los alumnos y para que ellos se sientan también cómodos trabajando con esas herramientas. El aprender cualquier tipo de nuevas herramientas requiere una curva de aprendizaje, eso es evidente. Y pues finalmente tenemos que preguntarnos pues hasta dónde queremos llegar con esto. ¿Qué es lo que vamos a obtener o qué es lo que queremos obtener una vez que hayamos aprendido estas herramientas y hasta dónde va a llegar estos cursos de la modalidad de distancia? Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, profesora. Creemos que van especialistas de las ciencias naturales, ciencias básicas e ingeniería. Y qué bueno que se recuerda esto porque hay especificidades de nuestras disciplinas que tienen una parte más importante adicional de complejidades, como por ejemplo lo que corresponde a la enseñanza experimental. Entonces, aquí el doctor Rojas acaba de mencionarlo, es un tema fundamental para la institución. Aquí lo debemos hacer en su momento. Si pensamos en un modelo híbrido en la cual hay una parte presencial, debemos en todo caso siempre cumplir con la normatividad de México, o sea, de la Ciudad de México y del Estado de México, porque no podríamos regresar a las aulas sino hasta el color verde del semáforo. Sin embargo, hay que considerar que mientras no exista una vacuna y mientras no exista un tratamiento, debemos estar muy al pendiente de este tipo de cursos de acuerdo con lo que señalan los instructivos y guías de actuación y protocolos como el que tiene la Universidad Autónoma Metropolitana. En ese sentido, en Europa y en muchos países como Estados Unidos han dado marcha atrás a la educación presencial debido a que tenemos el problema de los rebrotes. Entonces, yo creo que ese tema es importante que se considere en un regreso cuidadoso y finalmente decir que en el centro de estos procesos siempre estará el alumno, no hay que perderlo de vista, el alumno es el centro, el aprendizaje del alumno y aquí la UAM ha hecho un esfuerzo considerable, por ejemplo, para dotar de tablets y de tiempos de datos a los alumnos que no tenían las condiciones, al menos subsanar una parte con esta dotación de más de 4,500 tablets y de tiempos de datos, lo cual representó una inversión muy importante de la institución para apoyar a los alumnos en estos procesos y que básicamente es darles un mínimo, digamos, de herramientas que les permitan a ellos acceder a este tipo de enseñanza como es la enseñanza remota. Para cerrar este bloque con 3 temas, la parte de evaluación es fundamental en estos procesos y quisiéramos que compartieran. Aquí se vale hacer hincapié en las especificidades de nuestras disciplinas para la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y seguiríamos el mismo orden. Le pediría a la doctora Maribel Velasco si pudiera comenzar, por favor. Muchas gracias, doctor José Antonio. Bueno, como ya se ha mencionado antes, ¿no? La evaluación es una parte muy importante de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que en ingeniería la forma o el recurso tradicional de evaluar a los alumnos y el que generalmente tiene más peso en la evaluación global son las evaluaciones escritas, los exámenes. Sin embargo, en esta modalidad a distancia, normalmente, como es en el caso de las evaluaciones presenciales, los alumnos tienen un tiempo límite, que es alrededor de 1:30 en el caso de las evaluaciones parciales y 3 horas en el caso de las evaluaciones globales o de recuperación. Pero en esta modalidad remota, estamos sujetos, ¿no?, a que se vaya la luz, a que falle el internet, y siempre va a haber un alumno o alumna que le pase, ¿no? Y vivimos en un país en el que esto sucede
sucede, que es común que se vaya la luz, que es común que se vaya el internet. Entonces, creo que esto genera mucho estrés a los alumnos y alumnas, ¿no? A mí también como profesora en particular, también me genera estrés, ¿no? Cuando tengo que enviar mi evaluación, digo, ay, ojalá no se me vaya a ir en este momento la luz o me falle el internet para que los alumnos y alumnas puedan recibir su evaluación a tiempo, ¿no? Creo que una buena parte es estar atentos a lo que nuestros alumnos y alumnas nos dicen, ¿no? Yo confío en que mis alumnos y alumnas quieren aprender. En todos mis grupos siempre ha habido alumnos que están constantemente participando, ¿no? Si bien hay algunos a los que les cuesta trabajo tomar la palabra y expresarse, también hay otros que hasta hay que decirles, deja participar a tus compañeros, ¿no? Pero es bueno porque eso motiva la discusión y el aprendizaje de todos, ¿no? Entonces, mantener un canal de comunicación con nuestros alumnos y alumnas abiertos, estar escuchando, ¿no? Lo que ellos nos dicen y tratar de adaptarnos lo mejor posible a las circunstancias, ¿no? Otra parte muy importante de la evaluación creo que es la retroalimentación. Yo he escuchado a alumnos y alumnas que dicen, es que mi profesor o profesora solamente me dijo, tienes esta calificación, ¿no? Pero no me mandó mi examen así calificado diciendo esto está mal, esto está bien, ¿no? Entonces, yo creo que esto o sea, entiendo que es muy difícil calificar en un aparato electrónico, ¿no? En una tablet, en un PDF, que muchas veces, a veces recibimos fotografías, pues que no se pueden ver completamente bien porque la cámara no tiene suficiente resolución, o no hay suficiente luz, o la perspectiva de la fotografía no es la mejor, ¿no? Pero tiene que haber empatía de ambos lados, ¿no? Que nuestros alumnos y alumnas también nos escuchen, ¿no? O sea, si queremos una buena fotografía, ¿no? O legible, es por su bien, ¿no? Para que podamos evaluarlos de forma correcta, ¿no? Entonces, la retroalimentación es muy importante, no solamente en los exámenes, sino en cualquier otro tipo de actividad, tareas, trabajos en equipos, etcétera. Creo que como profesores y profesoras estamos obligados a dar una retroalimentación a nuestros alumnos y que no se vale contestar, ¿no? Muchas veces, regresando un poco al tema de la asesoría, ahí está el PDF, ¿no? Léelo, ¿no? Sí tenemos que brindarles una asesoría más allá. Pero también recordar que existen también otras formas de evaluación que están menos sujetas a estas fallas técnicas, ¿no? Porque normalmente tienen un periodo de entrega más amplio, porque no es como una evaluación que tiene hora y media y que a la hora y media tiene 15 minutos para poderla enviar, ¿no? Hay trabajos en equipos que se pueden llevar a cabo, estudios de caso, revisar un artículo, nuevamente, ¿no? Pensar en que tenemos que innovar, buscar otro tipo de actividades que logren enganchar a nuestros alumnos y alumnas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y con esto terminaría mi participación. Gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos a la doctora Maribel. Tiene una funcionalidad para poder preparar exámenes. Estos exámenes incluso se califican, digamos, de manera automática. Entonces es uno de los esquemas que se utilizó y sobre todo al principio del PER para realizar las evaluaciones. Sin embargo, como ya nos mencionaba la doctora Maribel anteriormente, pues esto funciona quizá muy bien cuando estamos en el esquema presencial y los alumnos van al aula de cómputo, resuelven su examen y bueno, inmediatamente conocen su calificación, ¿no? Eso es algo que les gusta mucho a los alumnos, porque inmediatamente saben en dónde estuvieron los fallos. Incluso hay una sección ahí en la plataforma en donde se da una retroalimentación pequeña de por qué la respuesta que eligió el alumno es incorrecta o es la correcta, ¿no? Entonces, en ese sentido es una herramienta muy útil para la evaluación de
de los contenidos. Pero pues ya en el esquema más remoto está siempre el problema, como mencionaba la doctora, de la cuestión del internet, cuestión también incluso de ansiedad de los alumnos, porque de repente saben que tienen el tiempo contado y aunado a la ansiedad propia de la situación, pues de repente no completan los exámenes en tiempo. Entonces, otros esquemas, pues puede ser la evaluación por proyectos, evaluación de casos, en donde se les da a los alumnos alguna temática y que sea pues de alguna manera significativa para que apliquen no solo conceptos de la clase o conceptos teóricos aislados, sino conceptos de varias UEA, ¿no? Que sea algo un poco más complementario. Evaluaciones de aplicación en donde las preguntas pues vayan más relacionadas hacia la aplicación de los temas más que evaluar contenidos teóricos, que todo esto también se aplica de manera presencial, pero bueno, son esquemas que en la modalidad remota pudieran funcionar o funcionaron de mejor manera, ¿no? Exposiciones y otros esquemas diferentes a exámenes, los videos, por ejemplo, el alumno hacía algún video de alguna actividad, ya sea un poquito práctica o de una actividad referente al tema, incluso por ahí mostraban sus bloopers y bueno, en el momento de mostrar sus bloopers se veía que los alumnos estaban realmente pues involucrados, lo disfrutaban muchísimo, ¿no? Hasta bloopers en los videos, ¿no? Algo importante también pues era el diseño de los reactivos, ¿no? Ya que pues de repente los problemas del examen o las preguntas del examen pues por ahí están en la red y los alumnos tienen acceso a ellos, ¿no? Entonces el diseñar reactivos propios pues ayudó a evitar el plagio, ¿no? ¿Cuáles serían las áreas de oportunidad para la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje? Pues la evaluación en la UEA de Matemáticas e Ingeniería, pues que si queremos hacer una evaluación a través de una plataforma, se complica en ocasiones porque la respuesta se tiene que verificar paso a paso, ¿no? Entonces, quizá ahí conviene más el esquema de evaluación, pues ya sea por proyectos, por casos de aplicación, exposiciones o otro tipo de evaluación, ¿no? El diseño de un pool de reactivos, que también sería importante tenerlo. Y ya mencionaba por ahí la doctora Maribel, la retroalimentación, ¿no? Es fundamental tener una retroalimentación rápida, ¿no? Inicialmente, porque sirve más una guía rápida para irle indicando al alumno cómo va en algún proyecto, en algún trabajo, a que nosotros revisemos algo muy a fondo y tengamos al alumno con la incertidumbre, ¿no? Entonces, una evaluación rápida inicial, una retroalimentación rápida inicial, asegura que el alumno pues tenga una guía y más o menos vaya teniendo una dirección. Ya después se puede hacer la retroalimentación a fondo, pero tener la retroalimentación rápida ayuda muchísimo al alumno. Entonces, creo que son esquemas que se podrían utilizar y con esto terminaría mi participación. Muchas gracias, doctora. Doctor Alberto Rojas, por favor. Compartir mi pantalla para hablar de algunas cosas relacionadas con la evaluación. Y bueno, digamos que en Iztapalapa tenemos aunque profesores todavía piensan en... cuando la enseñanza es presencial, pues no tenemos un problema de identificar, se identifica con su credencial, vemos que es la persona y lo podemos evaluar. Y sabemos que es esa persona la que va a contestar el examen y podemos ver que no se comunique con otros compañeros. Pero cuando la modalidad es remota, eso es más complicado. Tenemos que considerar más cosas, ¿no? Entonces, como el profesor generalmente califica y evalúa en forma sincrónica cuando es a distancia, entonces tenemos que calificar el instrumento de evaluación como sería normalmente, pero nos pueden surgir varias dudas y esto ha ocurrido en la división de CBI en Iztapalapa. Por ejemplo, el instrumento que ¿ha sido realmente resuelto por el alumno que está inscrito en el curso? ¿Dicho alumno no ha recibido ninguna ayuda, aunque el instrumento debía ser resuelto en forma individual? ¿El instrumento que está utilizando para la evaluación refleja verdaderamente los esperados? Este tercer punto también se da en la evaluación presencial,
pero cuando la hacemos remota, pues dudamos de si estamos aplicando bien, por ejemplo, un examen que sea de opción múltiple en una plataforma, aunque hay profesores que simplemente usan el correo electrónico, mandan la evaluación por correo electrónico y les dicen a tal hora me tienen que regresar y entonces califican como si fuera algo presencial prácticamente. Pero las dudas que le surgieron al profesor, si el estudiante que debe ser calificado o evaluado es quien está resolviendo el examen, esas son inherentes al asunto de la cuestión a distancia, ¿no? Ahora, yo vi algunos problemas, sobre todo en esta parte de las evaluaciones de recuperación, que así les llamamos a los exámenes extraordinarios en la UAM. Un reclamo de alumnos era que el profesor no dio el tiempo suficiente para resolver todo el examen. Por ejemplo, sobre todo en los exámenes de matemáticas. Esto fue algo, digamos, muy frecuente en el caso de los alumnos. Otro reclamo de los estudiantes era el profesor no usó los instrumentos adecuados para evaluar los logros que el alumno debe demostrar. Y bueno, de los profesores, la desconfianza y el reclamo fundamental es que no tiene garantías de identificación de la persona que está resolviendo el instrumento de evaluación. ¿Realmente es el estudiante inscrito? Y otro problema es que el profesor exige que el alumno cuente con una infraestructura que no requiere en el caso de evaluaciones presenciales. Un programa de cómputo, una aplicación, un medio de comunicación como puede ser Zoom, como puede ser Meet. Hay alumnos que no pueden tenerlo. Un instrumento especial para cálculos, por ejemplo, la computadora. Una cámara fija o video, porque el alumno no puede reparar su cámara y se le dañó durante el trimestre. Y el profesor le reclama y desconfía de él, ¿no? Entonces, yo creo que muchas de estas cosas y otras se han presentado en el proceso de evaluación. Yo sé que en plataformas como en Moodle, por ejemplo, se puede hacer evaluación con más certeza de que el alumno es el quien está presentando el examen. Aunque, por ejemplo, en las universidades que realmente ofrecen educación a distancia, sí tienen que poner candados fuertes, ¿no? Para que no consulten internet y para que el estudiante pues esté siempre mostrándose en la cámara. Pero nuestros alumnos puede que no tengan cámara, como ya dije. A lo mejor tienen su celular, a lo mejor ni celular tienen y tienen que hacer la conexión para el examen de otra manera. Entonces, todos nosotros, tanto los alumnos como los profesores, tenemos que estar conscientes de estas problemáticas cuando tenemos la enseñanza a distancia. Por mi parte sería todo, doctor de los Reyes. Muchas gracias, doctor Rojas. Y por último, la doctora Karen Miranda, por favor. Sí, gracias. Me parecen muy interesantes. Evidentemente, pues les voy a platicar de mi experiencia. Que tanto de la doctora Maribel Velasco es en el mejor de los casos. Es decir, los alumnos, es aprender. Por lo tanto, hace de la manera en que mejor pueden para resolver las actividades, los exámenes. Sin embargo, yo estaría más de acuerdo con la perspectiva del doctor Alberto Rojas. Sí, también tenemos alumnos que su principal motivación es pasar la materia. Y entonces ahí, no sé, con lo que comentaba, como nosotros empezamos a preguntar una serie de cosas, si realmente el alumno está contestando, el alumno que deseo evaluar, efectivamente está contestando el examen por sí mismo, efectivamente no tuvo ayuda porque el examen era individual, sí no consultó con otros alumnos, porque ahorita es muy fácil mandar un mensaje de WhatsApp, un mensaje de Messenger, y se contestan inmediatamente. Esta pregunta la contesté así, están fuera completamente de nuestro control. No hay manera que tengamos asegurar eso. Algunas que he visto en algunos, obviamente les piden a los alumnos de su cámara vía Zoom y les van haciendo preguntas o van respondiendo el examen mientras el profesor los está viendo directamente. Sin embargo, esto nos lleva a otro de los comentarios justamente que decía el doctor Alberto Rojas, que esto le estás pidiendo otro tipo de herramientas a los alumnos que deben de tener, que los estás obligando a utilizar. Y bueno, pues como no podemos partir del entendido que van a hacer su mejor esfuerzo, sí al menos podríamos comprometerlos
de alguna manera. ¿Qué es lo que pasa en universidades en Estados Unidos? Incluidas en el MIT, que tienen distancia, que están disponibles para todos, y es que les hacen firmar. Eso no es algo tal vez importante, sin embargo, es asegurar que tú al menos tendría que haber de que lo vas a hacer. Y pues nada, pero en las universidades, en el MIT, eso hacen que los alumnos, antes de que inicien el curso, se comprometan, ellos son los que van a responder. Y también pasa como que presenta en Coursera. Cuestionario, cuando tú respondes algo, tú firmas que efectivamente tú eres el que está el cuestionario sin ayuda de nadie, y creo que eso sería una herramienta interesante de utilizar y justamente incluir en las modificaciones con las que se están trabajando para el reglamento de alumnos. O sea, ¿qué pasa si incurres en plagio? ¿Qué pasa si por alguna razón veo puestas? Sí hay que tener en cuenta trabajan sin problema, que tienen mucho en tener en cuenta aquellos que, por cierta razón, deciden. Entonces, sí hay que implementar mecanismos para realmente poder uno hacer su propio esfuerzo. Gracias. Muchas gracias. Pues oyeron ustedes algunas de las propuestas en relación con que vemos que es de los más difíciles en términos de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque es básicamente verificar si realmente los alumnos, la alumna, el alumno ha aprendido. Y ese es nuestro compromiso fundamental en los sistemas educativos. Y aquí podemos advertir dos facetas. Por un lado, la parte tecnológica, que tiene que ver con los instrumentos para hacerlo de manera confiable, pero no hay que perder de vista el asunto fundamental de la evaluación. Lo mencionaba también algunos de los participantes, en términos de realmente si voy a calificar o voy a evaluar al alumno. Y aquí es importante lo que se mencionó, en el cual debemos preguntarnos para qué queremos evaluar. Si es una evaluación punitiva, una evaluación sumativa, o sea, ya hay una discusión también que subyace, aunque estuviéramos en el modelo presencial, que es importante considerarla para ese tema. Y de manera subyacente, o más bien concomitante, diríamos más bien, está la parte ética, la parte del honor, muchas partes que tienen que ver con los valores que se cultivan y las actitudes derivadas de ello en las instituciones, que es un tema fundamental para un país como México. Ustedes oyen las noticias día tras día, nadie le cree a nadie, todos dicen que todos cometen ciertos actos. Entonces creo que sí sería importante esta discusión en otros temas, ya en relación con el honor y demás. La cultura misma de la evaluación es un tema fundamental en el cual tuviéramos que construir comunidad en los diferentes ámbitos, desde el kinder hasta la educación universitaria, para que esto nos permita cambiar en nuestros hábitos de evaluación. Pues aquí, con base en esto, yo creo que hemos visto tres facetas que no son limitativas de la educación remota, pero que reflejan desde de 4 de las 5 unidades de la universidad, en donde se cultivan las disciplinas de ciencias básicas, ciencias naturales e ingeniería, y permiten establecer quizá algunos puntos en común en estas disciplinas o en la educación universitaria en su conjunto. Ya para concluir, les pediría que hicieran una conclusión o un mensaje final o algo que les haya faltado a los colegas que me acompañan el día de hoy. Por favor, si quisiera comenzar la doctora Maribel Velasco, por favor. Muchas gracias, doctor José Antonio. Se han mencionado muchas cosas interesantes el día de hoy. Creo que, como podemos ver, las unidades y las diferentes licenciaturas tenemos similitudes en las inquietudes que tenemos, ¿no? Creo que este conversatorio ha sido muy importante para que podamos compartir nuestras experiencias y retomar las experiencias de nuestros compañeros y compañeras en otras unidades, que va a ser de beneficio para nuestra comunidad, ¿no? Yo sí tengo que reconocer que yo parto del principio de que mis alumnos y alumnas quieren aprender,
y yo quiero, por supuesto, enseñar, ¿no? Y quiero que ese aprendizaje pues sea significativo. Y creo que una parte muy importante que a veces muchos alumnos y alumnas no explotan por completo, algunas veces por cuestiones de que no les, o sea, piensan, no puedo hacer esta pregunta a mi profesor o profesora porque va a pensar que no he estado estudiando, que no he estado poniendo atención, ¿no? Entonces, para mí la asesoría sí es una parte muy importante. Yo he visto cómo los alumnos y alumnas que forman equipos entre ellos, ¿no? Los que tienen compañeros y compañeras con los que pueden estudiar, avanzan más rápido y logran aprendizajes más significativos a lo largo de la licenciatura, ¿no? Y creo que nuestra función como docentes es guiar a nuestros alumnos, no solamente para transmitirles conocimiento, ¿no? Sino también que ellos aprendan a aprender, ¿no? Que finalmente es la meta que creo que debemos de tener de forma global. El proceso de evaluación es muy importante, creo que es uno de los que nos causa más estrés, tanto profesores y profesoras como alumnos y alumnas. Por supuesto, no soy ingenua, o sea, sí creo que hay alumnos y alumnas que intentan pues burlar el sistema, ¿no? Pero de entrada confío en mis alumnos y alumnas y creo que ellos tienen un interés genuino por aprender. Y fomentar otro tipo de evaluaciones y no centrar el peso total de la evaluación en un examen que se hace en hora y media, creo que tiene más beneficios, ¿no? Distribuirlo en actividades a lo largo del trimestre, actividades que sean diversas para ellos y para ellas, tiene beneficios no solamente para la evaluación, sino también para el aprendizaje. Con esto concluyo mi participación. Muchas gracias. He aprendido mucho de lo que he escuchado el día de hoy. Doctora Maribel Velasco, ahora es el turno. Sí, muchas gracias por todos los recursos y capacitación que nos ha dado. Ya se mencionaba por ahí, la verdad es que la universidad pues ha respondido de manera muy rápida y muy benéfica para pues poder continuar las clases, ¿no? Al primer ejercicio de enseñanza remota en la UAM, pues podemos concluir que es posible implementar pues la enseñanza de manera remota en la UAM, ¿no? Incluyendo clases, asesorías, tutorías y otros esquemas de interacción con los alumnos. En cuanto a las asesorías, creería yo que se requieren esquemas de registro y el estudio de su impacto. No basta con hacer las asesorías, no basta con incentivar al alumno, también pues tendría que evaluarse su impacto y pues yo me atrevería incluso a proponer que hubiese una plataforma institucional para el registro, esto haciéndolo flexible porque sabemos que hay muchos esquemas, ya lo vimos para las asesorías, ¿no? Pero tener ese registro sería muy rico para ver cómo le está ayudando la asesoría al alumno. Requerimos como profesores pues mayor capacitación, el adentrarnos más a los temas de la enseñanza remota, el apoyarnos de equipos, ¿no? Interdisciplinarios para lograr materiales, clases, evaluaciones de acuerdo a los programas de estudios, ya sean estos más teóricos o más hacia la ingeniería o más experimentales. Tener un poco de sensibilidad o mucha sensibilidad hacia los alumnos en cuanto a sus maneras de aprender, si aprenden en esquemas un poco más informales como foros, como grupos, ¿no? Grupos de trabajo, grupos en redes sociales, en cuanto a sus recursos, ¿no? Porque por ahí ya mencionábamos, pues no todos los alumnos tienen los mismos recursos, en cuanto también a su situación personal, ¿no? La situación personal tanto de los alumnos como profesores, pues puede llegar a ser diferente. Entonces, solamente teniendo esa sensibilidad nos podría asegurar el éxito, ¿no? Si tenemos esa sensibilidad, podríamos ser muy exitosos. Se requiere pues mucha retroalimentación, ¿no? Y es una retroalimentación mutua en este caso, porque el alumno puede retroalimentarnos muchísimo a nosotros, porque son nuestros primeros intentos en esto de la modalidad remota. Entonces,
los alumnos mismos nos pueden retroalimentar muchísimo a nosotros para ir mejorando nuestra práctica docente y también pues la retroalimentación del profesor hacia el alumno es importantísima. Una retroalimentación muy constante es lo que hace a un buen curso remoto. Otra de las cuestiones importantes pues es el compartir las experiencias, lo que se está haciendo el día de hoy. Yo al igual que mi tocaya Maribel pues he aprendido muchísimo. Creo que es importante tener estos espacios de diálogo para poder platicar cómo nos va y para poder aprender y poder implementar cosas que se ha visto que funcionan, ¿no? En cuanto a las evaluaciones, pues es importante tener diferentes esquemas de evaluación, evaluaciones que sean completas, que sean significativas, que no recaiga todo en un examen y tomar en cuenta qué es lo que se quiere evaluar, ¿no? Que en este caso pues tendría que ser que el alumno realmente aprenda. Algo de lo que mencionó el doctor José Antonio de los Reyes en cuanto pues al tema de la ética que mencionó Karen y el honor, creo que podríamos también en estas modalidades remotas para el PER o para más adelante, pues el tratar de crear una comunidad de identificación con la universidad y que de esa manera pues los alumnos se sientan comprometidos y que tengan un sentido ético y de honor hacia sus cursos. Solamente pues de esa manera no habría que olvidarse de ese sentido de comunidad en los remotos. Muchas gracias, doctora. Doctor Alberto Rojas, por favor. Sí, bueno, para las conclusiones, compartirles la mejor disposición de profesores para diversificar los canales de comunicación, sea para dar o recibir clases, tutorías y evaluaciones. O sea, y debemos ser sinceros, ¿no? ¿Puedo o no puedo usar este canal? Es muy importante que los profesores y los alumnos sepamos. Tener conciencia de que tenemos alumnos que no cuentan con las herramientas tecnológicas suficientes para recibir clases a distancia, por lo que debe haber muchas actividades asincrónicas a considerar en nuestros cursos y también evaluaciones. Pero si no podemos hacerlo, tener de todas maneras en cuenta qué sí puede usar el alumno que quiero evaluar o al que le quiero dar asesoría y qué no puede usar. Y no juzgarlo, ¿no? Tanto alumnos como profesores debemos recordar que todos somos personas, ¿no? No somos objetos, no somos robots, no somos dioses. Y bueno, yo creo sinceramente que la mayoría no somos deshonestos. Por lo que, entre otras cosas, pues no deberíamos pretender que profesores y alumnos dediquemos las 24 horas del día durante los 365 días del año a los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Creo que ese error lo cometemos profesores y alumnos. Y bueno, yo creo que los resultados para este 2020P deben ser mejores si utilizan nuestras relaciones, ¿no? Creo que efectivamente construir una comunidad de aprendizaje es hacia lo que deberíamos enfocar nuestras baterías y entonces también pues en eso los alumnos se formarían dentro de la ética, dentro de los valores que quisiéramos que tengan como profesionales, ¿no? Gracias, doctor de los Reyes. Muchas gracias, doctor Alberto Rojas. Y doctora Karen Miranda, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecerle por sus... es realmente momento de reflexionar y de ver, a buscar, sobre todo el siguiente trimestre, justo con la continuación del PER, condiciones en las que seguimos y que además no tenemos la certidumbre cuándo. Creo que al final tenemos todavía varias oportunidades para avanzar, para tanto como de los alumnos, que del profesorado, la oportunidad para ayudar y motivar a los profesores a seguir la zona de confort en la que pudiéramos estar y tratar de que busquemos nuevas para, les decía, siempre con el objetivo de la calidad en la enseñanza. Eso tendría que ser fundamental para nuestra
para nuestras perspectivas. Me parece que hay que dejar de hacer esfuerzos aislados, por ejemplo, en las herramientas, donde pues de por sí se tienen enorme de herramientas y luego nos faltaría en conjunto y ofrecer un paraguas homogéneo para la universidad que hemos tenido. Por ejemplo, lo que comentábamos hace rato, Shani, en Coajimalpa tenemos a Ubicua, en Iztapalapa tenemos a Moodle. Creo que realmente que nos está ayudando y ponerlas a trabajar para todo el conjunto en general de la universidad. Muchas gracias a todos. Muy bien, pues estamos cerrando esta mañana. Son líderes en docencia y por supuesto en sus campos de trabajo. Estas colegas realizan innovación educativa también en la medida en que aplican muchos de los métodos que han sido explicados. Yo mencionaría nada más que una reflexión final, si en retrospectiva vemos cuáles han sido los avances tecnológicos aplicados en la educación, pudiéramos estar en la Edad Media, donde los libros se hacían a mano, se copiaban a mano y básicamente no estaban al alcance de todos. La gran revolución tecnológica vino con la imprenta. Gutenberg introduce la imprenta después ya de la Edad Media prácticamente, y eso le da un impulso a la educación en términos de los libros, que son una herramienta fundamental para manejar todo el acervo del conocimiento que se tenía en todo el mundo. En el mundo universitario, por supuesto, esto se acentúa. Y, por ejemplo, tenemos otros avances tecnológicos. En los años 70, grosso modo, inician las calculadoras, ¿sí?, a sustituir a las reglas de cálculo tradicionales que se tenían. Después de las calculadoras, en los 80 tenemos la introducción de las computadoras, cuyo precio va bajando, y son algunos avances tecnológicos, y hoy en día llegamos a una diversidad de herramientas tecnológicas que pueden servir para la educación a nivel universitario y a todos los niveles, por supuesto. Hoy en día, en un celular, muchos jóvenes pueden conectarse a Internet y bajar de Google inmediatamente un concepto. Por supuesto, hay fuentes confiables y otras que no lo son, pero al menos existe la posibilidad. Yo creo que por un lado estas tecnológicas y por otro está la parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde el aprendizaje debe ser significativo para asegurar que estamos cumpliendo la misión que nos encomienda la sociedad, para formar a nuestros alumnos. Y yo agregaría que estamos en una circunstancia en la cual no hay que perder de vista, y el doctor Rojas lo dijo muy bien, la parte empática, independientemente de la tecnología y sus avances, no la debemos soslayar porque es fundamental, porque por un lado están los aspectos cognitivos del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero por otro el lado humano. En esta pandemia lo que estamos viviendo son situaciones inéditas en términos también de lo que las comunidades están viviendo, no nada más el individuo en términos de su bienestar, tanto en salud biológica o física como en salud mental, sino también el comportamiento de las comunidades. Recordemos que todos nuestros alumnos son entes sociales también, como nosotros mismos como profesores, y creo que ese tema es un tema fundamental si queremos transitar cada vez en mejores condiciones, dado el contexto que estamos viviendo en esta emergencia sanitaria, que no hay que perderla de vista, y sobre todo aprovechar las oportunidades que muy bien han sido aquí planteadas, dado que este es el tema de estos conversatorios virtuales, oportunidades para la enseñanza remota en licenciatura. Muchísimas gracias a todas y a todos, y pues los invito el día de mañana, continuaríamos con la mesa de ciencias sociales y así tendremos conversatorios en cada una de las disciplinas. Buenas tardes y a sus órdenes en la Universidad Autónoma Metropolitana. Básicamente, muchísimas gracias al equipo también de apoyo de la Coordinación General de Vinculación y Apoyo Académico, que estuvieron al frente de la organización, a la licenciada Lidia Gutiérrez, al maestro Joaquín de la Huerta y a todo el equipo. Muchas gracias y esperemos seguir adelante en estas aportaciones que estamos haciendo desde la perspectiva de los coordinadores de licenciatura y de posgrado del agua. Muchas gracias.